Hola a todos, soy Erika Fellinger, profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta ocasión trataremos el tema de reducción de costes logísticos. Como sabéis, pues los costes logísticos representan en temas de participación respecto a los costes totales un volumen considerable, una participación muy alta, pues entonces las empresas intentan de todas las formas de reducir los costes, y en particular los logísticos, pero veremos si en realidad lo que se hace habitualmente contribuye a reducir los costes logísticos. Por ello es que vamos a hablar de este tema, ¿no? Naturalmente, la forma de reducir los costes es detectando perfectamente, haciendo actividades de prevención e eliminando también, desde luego, el uso excesivo de recursos. ¿Pero cuáles? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de actividades son superfluas? Lo vemos a continuación. Entonces, fijaros que, además de algunas consideraciones generales, veremos las actividades específicas que pueden emplear las empresas para reducir los costes logísticos. Por ello es que veremos cómo reducir los costes, pero mejorando la calidad de los procesos, sin deteriorar la calidad de los procesos. Y luego haremos una mención a aspectos que podemos observar en el balance de la empresa, en el estado de situación, y también en las cuentas de resultados de la empresa. Me estoy refiriendo en estos dos últimos casos al aspecto específico vinculado a la contabilidad, ¿no? Y ya lo he dicho en otras ocasiones, lo importante que es llevar una contabilidad de gestión, sobre todo si las empresas necesitan muchos recursos para la parte logística. Pues bien, lo he dicho hace un momento, la mejor manera de reducir los costes es mediante la detección, prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de recursos. En ocasiones las empresas consideran que lo que tienen que hacer para reducir los costes es buscar precios cada vez más bajos en sus proveedores. Pues hay que tener en cuenta que si se realiza solo esta actividad o se presta solo atención a los precios más bajos para reducir costes, la calidad y la entrega puntual en plazo se ven seriamente afectadas. Y desde luego, las empresas, sin tener en cuenta esto de la calidad, normalmente cuando quieren reducir costes, pues habitualmente hacen despidos de personal, reestructuración de proveedores y disminución de cantidad de proveedores, pero este tipo de acciones puede interrumpir el proceso de calidad e incluso deteriorar la calidad de lo que se presta. Y como sabéis, los clientes cada vez más exigen una mejora en la relación calidad más servicio respecto al precio que pagan. Fijaros que cuando hablo de este tema siempre recuerdo a lo que estamos acostumbrados a decir cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Que si comemos bien y estamos a gusto, y si el precio nos ha parecido razonable, decimos, pues esto está muy bien, porque hay una buena relación calidad-precio. Pero también prestamos atención al servicio. Tal vez cuando estemos en un restaurante, si estamos en un momento de ocio, pues no nos preocupa tanto que el camarero espere un momento o lleve un tiempo más o menos extenso en atendernos, en pedirnos lo que vamos a consumir, pero es que esto es parte del servicio. Y calidad y servicio van juntos, no solamente calidad de producto, no solamente que la comida nos guste, sino que nos atiendan rápido, que nos traigan la cuenta rápido, etcétera. Respecto a precio, claro, si pagamos
200 euros en un restaurante, posiblemente sea un restaurante de muchas estrellas, Michelin, y entonces allí tendremos una calidad y un servicio excelentes, ¿no? Pues bien, sin más dilaciones, también debemos considerar que cuando vamos a reducir costes logísticos, hay unos imprescindibles. Uno de los imprescindibles es que debemos conservar aquellas actividades que realiza la empresa que están vinculadas al valor de la empresa. Si somos expertos en un desarrollo determinado, en un tipo de producto determinado, y eso da valor a la empresa, y es lo que más valor da a la empresa, pues eso no se podría externalizar. Hay que tener muchísimo cuidado en tratar de reducir esos costes, porque realmente ese es el producto o el proceso que está muy relacionado con la imagen de la empresa. Entonces, cuidado con eliminar actividades que representen el valor de la empresa, ¿no? Por otro lado, en el afán de reducir costes, en ocasiones debemos lamentablemente pues despedir a trabajadores, pues hacer reestructuraciones. Son todas acciones negativas que generan desde luego en la empresa un malestar por parte de todos los miembros de la organización. Entonces, lo ideal en procesos como estos es que se permita participar a los trabajadores en general de la empresa en el proceso de qué reducir, qué costes reducir, dónde reestructurar, de tal manera de que en este sentido se puedan crear grupos de mejora continuada, sistemas de sugerencias, y esto en la empresa genera mucha aceptación. Desde luego, seguramente habéis podido ver noticias de empresas que han hecho grandes reducciones de plantillas en esta época de impactos de la crisis financiera, o la última crisis financiera internacional, y generalmente las noticias cuando las vemos, ¿no? Las vemos en prensa y es cuando los sindicatos ya están actuando porque no están de acuerdo con las reducciones que han realizado, etcétera. Claro, estamos viendo la fase final, pero de verdad esa empresa hizo que sus trabajadores participaran, que realizaran sugerencias, un trabajo de todos. Pues esto es lo que recomiendo que se haga, ¿no? Y por otro lado, cuando realizamos reducción de costes, tenemos que pensar en el medio plazo, algo que lleve a un proceso pues tan importante de reducción de costes que sea para el corto plazo, puede tener un impacto, sí, pues en el corto plazo, en los próximos meses, pero provocar serios problemas, por lo tanto, en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, siempre y cuando hacemos estas reestructuraciones tenemos que pensar en el mediano o largo plazo, desde luego. Para mejorar la calidad de los procesos, podemos realizar distintas actividades, ¿no? Mejorar la productividad, desde luego, se puede mejorar la productividad. Si se puede mejorar la productividad, pues hay que hacerlo. Productividad significa cantidad de producto por trabajador o por hora trabajada. Si mejoramos la productividad, pues reducimos los costes, por ejemplo, laborales, ¿no? Pues también hay que tener en cuenta que podemos acortar líneas de producción, pero desde luego, esto pensando siempre en el largo plazo, ¿no? Tenemos que reducir el espacio utilizado, tenemos que reducir tiempos muertos, tenemos que reducir el tiempo total del ciclo, ¿no? Desde que la materia prima ingresa a nuestra empresa hasta que tenemos el producto terminado en el almacén para distribuirlo. Pues de este tipo de situaciones, aunque no nos hemos referido exclusivamente a calidad de procesos, las hemos analizado en sesiones anteriores en el tema de costes logísticos. Por otro lado, en los dos últimos aspectos que quería tratar, hay medidas relacionadas con el balance, uno de los estados contables obligatorios, ¿no? El balance de situación, el estado de activo y pasivo, ¿no? De la empresa. Pues bien, se ha observado que una de las formas importantes que han tenido las empresas y que están utilizando en los últimos tiempos, sobre todo, insisto, como impacto de la crisis económica, es reducir los activos fijos. Ya hemos hablado de esto también, ¿no? Reducir activos fijos significa que tengamos una serie de
costes de los que nos libramos, ¿no? Y esto se puede observar en empresas como, en las noticias, ¿no? En empresas como Repsol y en otras empresas que hacen desinversiones y lo anuncian. Entonces estamos viendo el actuar de las empresas en este sentido, ¿no? Desde luego, bueno, en los bancos también. Esto es un proceso que, por lo menos en España, ya se venía haciendo desde hace un tiempo, ¿no? En España habían pues muchas sucursales bancarias, ¿no? De una misma entidad financiera. Pues se ha tratado de reducir y se han reducido muchas sucursales. Esto está vinculado estrechamente con el activo fijo. Pues también, si queremos reducir existencias, tenemos que trabajar en lo que en producción se llama just in time, ¿no? Producir bajo demanda. Y esto es lo que se hace, por ejemplo, en ocasiones en las empresas que venden coches, ¿no? Cuando vamos a comprar un coche nuevo, normalmente tenemos que esperar un tiempo, ¿no? Un mes. Pues eso significa que la empresa está reaccionando frente a la demanda, está haciendo producciones just in time. Pues se pueden reducir desde luego el número de componentes, se pueden mejorar mucho las previsiones de requerimientos de materias primas y de producción según la demanda. Pues en esto hay que trabajar mucho y desde luego pues la contabilidad de gestión nos ayuda sustancialmente. Por otro lado, otro elemento sustancial y ya vinculado con las cuentas contables del balance es que hay que reducir los saldos pendientes de cobro, ¿no? Es decir, hay que prestar mucha atención a cómo gestionar el crédito a clientes, seleccionando los clientes adecuados, los medios de cobro adecuados. Puede hacerse que los vendedores tengan incentivos en función del cobro, no en función de la cantidad de clientes que consiguen, ¿no? Pues bueno, informatizando la gestión de crédito a clientes, etcétera. También, desde luego, se puede acortar el ciclo de maduración del producto, ¿no? Que es el plazo que va desde que se adquieren las materias primas hasta que se cobra, no hasta que está el producto terminado en nuestro almacén, sino estamos ya pensando en el cobro del cliente. Entonces, pues hay que tratar de reducir todos los tiempos que están ligados a este ciclo de maduración, el pedido hasta la entrega del producto, la entrega del producto hasta la entrega de la factura hasta que lo cobramos, etcétera, etcétera. Pues en esta línea, desde luego, también tenemos que pensar en reducir el coste del pasivo, ¿no? Reducir el endeudamiento, renegociar con entidades de crédito. Pues ejemplos de estos tenemos, por lo menos en España y en muchos países europeos, como consecuencia de la crisis financiera internacional, pues la actuación de los bancos, ¿no? Cuando han reducido la cantidad de morosos que tenían, a tal punto que a nivel pues institucional y nacional pues se crea en algunos países lo que se conoce como el banco malo, ¿no? Que se hace cargo de los inmuebles y los créditos que están vinculados a distintos inmuebles, ¿no? Así, de esta manera mejoran las cuentas de resultados de los bancos. Desde luego que también hay que hacer una actuación adecuada, y cuando digo adecuada, pues eficiente y eficaz en el mundo de la tesorería, ¿no? Esto es lo que se llaman las medidas de cash management, ¿no? Reducir el número de cuentas bancarias. No tiene sentido que una empresa tenga muchas cuentas bancarias en la misma entidad o incluso en entidades bancarias distintas. Lo que hay que hacer es negociar las condiciones con las distintas entidades de crédito, entidades financieras, bancos me refiero concretamente, y quedarnos con menos cantidad de cuentas bancarias, porque imaginaros que no es lo mismo gestionar pues 5 tipos de cuentas bancarias que gestionar 15 cuentas bancarias, ¿no? Pues en la empresa mucha gente estaría trabajando cuando tenemos muchas cuentas bancarias, y aquí seguramente hay un lugar donde podemos realizar mejor la gestión y donde podemos reducir costes. Esto es lo que habíamos visto respecto a activo y pasivo de la empresa, ¿no? Pero en las cuentas de resultado también hay cuentas contables que nos advierten y nos dan señales de posibilidades de reducción de costes, ¿no? Desde luego que todos sabemos que
Si queremos tener más beneficio en la empresa, que es justamente para lo que actúan las empresas, ¿no? O bien aumentamos los ingresos o bien reducimos los gastos, ¿no? Pues vale, pues nos referimos a ello, pero reducimos ¿qué tipo de gastos? Pues hay que reducir los costes ocultos, ¿eh? En otras sesiones, cuando hablábamos de costes logísticos, nos extendimos en el mundo de qué son los costes logísticos, qué elementos intervienen. Bueno, pues hay que controlar mucho la obsolescencia de los productos terminados, si es que nuestros productos son obsoletos, ver físicamente si hay productos deteriorados, las diferencias que pueden haber en inventarios. Hay que tener muy en cuenta también el tema de rectificación de envíos. A lo mejor estamos enviando un envío a un cliente o a un distribuidor y luego el distribuidor nos dice no era exactamente esto lo que queríamos, vuelta para atrás, y todo esto genera costes ocultos que son muy importantes, pero como son ocultos, si no los gestionamos adecuadamente, pues es difícil de valorarlos, ¿no? Reducimos costes de estructura también, y esto está íntimamente relacionado con el tema de la reducción de activos fijos, ¿eh? Esto es convertir los costes fijos en costes variables, de lo que también en su momento hablamos. Pues reducir costes de materiales. Aquí sí podríamos estar pensando en que hay que prestar mucha atención a ver si con los proveedores podemos negociar para que se reduzca el precio de las materias primas o de los materiales, pero desde luego que esa reducción de precios que podamos lograr en el proceso de negociación no menoscabe en absoluto la calidad y el servicio de este proveedor, siempre entregando en las mismas condiciones, con los embalajes adecuados, en los tiempos adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver pues una pequeña tabla, ¿no?, vinculado a esto que estoy diciendo, expresando, ¿no?, verbalmente. En las cuentas de resultado podemos aumentar los ingresos, y ya comenté entonces esta relación entre costes fijos y variables, pues reducción de costes ocultos, todo lo que es innecesario hay que eliminarlo, y siempre, pues cuando vamos a hablar de costes de estructura, pues también podríamos pensar en incluso diseñar estos presupuestos, o por lo menos trabajar con esa filosofía que hay detrás de lo que se llama presupuesto base cero, ¿no? Cuando vamos a planificar actividades para un periodo de tiempo determinado, podemos decir, vamos a ver, imaginemos que empezamos de cero. ¿Es realmente necesario este tipo de producir este producto, producirlo con esta línea de producción, producirlo con este proceso? Es plantearnos todo desde el comienzo, y eso es una tarea ardua, sí, pero es una muy buena forma de reestructurar de verdad y a fondo los costes logísticos, en particular de la empresa. Pues con estas últimas expresiones hemos terminado la sesión de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y os espero a sesiones siguientes.